Nos gozamos en este tiempo, amén. Amén, nos gozamos. Sé que cada uno de nosotros viene con diferentes expectativas, historias, cada uno de nosotros acabando este año. Es un año de momentos de gozo, pero también ha habido cansancio. No tiene que dejar de reconocer que han habido pruebas. Ha habido momentos donde hemos pasado por diferentes situaciones como dolor, como pérdida, amenazas, no solo a veces a nuestra salud, amenazas a nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo. Este año ha estado colmado de muchas cosas. Este tiempo que nos reunimos, recordamos milagros, recordamos provisiones de Dios, lágrimas que Dios ha secado, fuerzas que Dios ha renovado, puertas que Dios ha abierto y puertas que en su sabiduría paternal Dios también ha cerrado. Y nos gozamos por eso. Es un bonito momento en el cual juntos como iglesia no solamente escuchamos los testimonios poderosos de los que Dios está haciendo en cada uno de nuestras hermanas y hermanos, sino lo que está haciendo en tu vida. Y es aquí donde nosotros podemos ver diferentes formas en las que Dios está obrando. Dios nos lleva a mirar más profundamente en Él. Y como Gina comentaba, pensaba que conocía ya de Dios y estaba hablando luego de un nuevo Dios mucho más profundo. Es un Dios infinito que no bastará la eternidad para terminar de conocerlo. No bastarán una o dos eternidades si es que pudiésemos multiplicarlas ellas, porque lo infinito no se puede encerrar en lo finito. Nuestras mentes aún todavía no están preparadas, pero llegará ese momento en que conoceremos las cosas y lo conoceremos a Él tal como Él nos conoce. Esto es parte de la decoración también, el ritmo. Muy bien, hermanos míos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entreguemos nuestra mente y nuestro corazón un momento a la oración y pidamos que sea Dios propicio en este tiempo para poder juntos desarrollar esta breve enseñanza. Buen Padre, damos gracias por el hermoso tiempo que nos permites en esta iglesia, en este lugar, reunirnos. Es un tiempo, Santo Dios, donde en momentos donde recordamos, Santo Dios, todo lo que tú haces. Hacemos algo profundamente humano, pero a su vez también espiritualmente necesario. Recordamos tus milagros, recordamos tus provisiones, recordamos los diferentes momentos, tiempos, situaciones en que tú has secado nuestras lágrimas. Recordamos que cuando ya no estábamos listos, tú aumentaste nuestras fuerzas. Recordamos que nos has sacado también del fondo, del lodo. Recordamos también que el desánimo ha sido parte también de nuestras vidas. ¿Por qué no dejar de reconocer aquello? Oramos en este día, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo por esta iglesia. Es una iglesia, Santo Dios, que te ama. Es una iglesia que se celebra a sí misma en el sentido de pertenecerte y de gozarte, Señor. Nos gozamos en esta gran verdad. Nos gozamos que tú eres nuestro Padre. Nos gozamos de que antes éramos esclavos, pero ahora hemos sido libertados. Y ese espíritu de esclavitud ahora ya no nos trae temor, ya no nos apresa, ya no nos inmoviliza, sino recordamos que ahora tenemos un espíritu de adopción. Y es aquí donde llegamos con toda confianza a tu presencia
y suplicamos, Santo Dios, seas tú propicio a este tiempo. Ayúdanos no solo a entender, ayúdanos a practicar y ayúdanos a ser cada vez más tuyos, porque en las Escrituras lo entendemos claramente, pero a veces nuestros corazones divagan y a veces nuestras preferencias prefieren a otro y no a ti. Oramos, Santo Dios, para que seas tú propicio en este tiempo. Y lo suplicamos siempre bajo el único nombre que se nos ha dado, el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. En este día vamos a desarrollar este texto que nos muestra claramente en Romanos capítulo 8, del 15 al 17, una gran verdad que ha sucedido en nuestras vidas. Esta carta no empieza con la adopción. Esta carta empieza con un tribunal donde la humanidad pasa delante de Dios y todos son hallados culpables. Tanto judíos como gentiles, no hay justo ni aun uno, dicen las Escrituras. Desde el principio el hombre se corrompe y aleja de su mente a Dios, aleja de su perspectiva a Dios y se construye dioses de acuerdo a sus preferencias, dioses manipulables, dioses que pueden ser de alguna manera gobernados por el humano. Estos dioses están al servicio de los apetitos humanos, de las pasiones humanas, y que sin embargo de alguna manera esto no acalla nuestra conciencia. Lo que vemos en Romanos 1 es que finalmente todos estamos condenados. Pero la carta sigue avanzando y se nos muestra claramente ahora no solamente un lado humano, donde el apóstol Pablo batalla y reconoce una gran batalla, un gran clamor en el interior del hombre, pero también en la naturaleza. Esta batalla que nos lleva continuamente a desear el tiempo de poder ya finalmente ser limpiados de manera completa. Pero aquí estamos. Cuando llegamos al capítulo 8 nos damos cuenta que este Padre ya no solamente nos ha libertado, ya no solamente ha limpiado cada una de nuestras maldades, sino ahora encima nos ha adoptado y nos ha hecho parte de su familia. En este momento, en esta posición de la carta, nosotros podemos encontrarnos con esta verdad que sostiene esta joya. Esta es una joya que nos muestra claramente la situación en la que antes estábamos, pero el enorme privilegio en el cual ahora nosotros estamos viviendo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Note usted aquí, empezando este texto, que hay una mención a dos tipos de espíritu o dos espíritus. Uno tiene que ver con el temor, uno tiene que ver con la esclavitud, uno tiene que ver con una persona que trata de ganarse el favor de Dios, que zozobra ante su propia conducta, que zozobra ante la incertidumbre del mañana, de la muerte, de lo evidente que hay ante sus ojos, pero también de un espíritu que nos da paz, un espíritu que nos da seguridad y no necesariamente en nuestros hechos y no necesariamente en nuestros esfuerzos. A veces tenemos que batallar contra esos tipos de pensamiento. No estamos batallando muchas veces con el alcohol, con las drogas, pero en nuestra mente estamos tratando de batallar con los méritos que tenemos que reunir delante de Dios, con el comportamiento que tiene que ser de tal manera que le agrade a Dios y Él se goce en mí. Pero esa no es la adopción. No hemos sido adoptados por un tipo de comportamiento, no hemos sido adoptados por un tipo de pensamiento, no hemos sido adoptados por un esfuerzo propio, no hemos sido adoptados de esta manera, sino hemos sido adoptados simple y llanamente, como veíamos en la mañana, por la voluntad del Padre, porque Él así lo decidió, porque Él así lo quiso. Simple. ¿Nos cuesta creer? Sí. Siempre hay algo que pagar, siempre hay algo que dar y se nos ha acostumbrado a esta gran verdad y se nos cuesta. Nos cuesta creer la gran realidad de que esto es completamente gratuito. Tan gratuito que no nos ha costado nada, ni siquiera la operación. Esto es hermoso cuando nosotros vemos que ya no somos esclavos del temor, sino somos hijos del Padre. Las Escrituras nos dicen en la primera parte del texto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La esclavitud produce miedo, la esclavitud produce miedo a fallar, a no ser suficientes, a perder el favor de Dios.
¿Cuántos de ustedes en algún momento, cuando han fallado a Dios, piensan que será la última oportunidad? ¿Cuántos aquí? Vamos a ser honestos en esta acción de gracias. ¿Cuántos de ustedes piensan que cuando le han vuelto a fallar a Dios en el mismo pecado, la misma falla, la misma lucha, creen que ha sido la última vez en que Dios les va a perdonar? Levanten su mano. Y a ver, no son pocos. Falta discipulado. Mentira. Exacto. Todos batallamos con esa gran realidad. Y nos cuesta creer que Dios una vez más nos va a otorgar oportunidad. Ese Dios que nosotros amamos, ese Dios que de alguna manera nos ha adoptado en su Hijo, no solo es un Dios de una o dos oportunidades, sino de infinitas oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque en esta historia no se trata de ti. Esta historia no se trata de tu esfuerzo. Esta historia no se trata de tu actitud. Esta historia no se trata de cuánto tú le agradas, de cuánto tú haces para Él. Esta historia se trata de un personaje central en todo eso, Cristo su Hijo. Y cuando hemos sido adoptados, ese espíritu de adopción nos permite ahora situarnos de manera completamente confiable en esa gran verdad. ¿Sabe? Somos sostenidos constantemente con Él. Somos sostenidos y descansamos constantemente en Él. Así que entendamos esta primera verdad. Aunque constantemente esto va a amenazar nuestras mentes, va a estar continuamente atiborrando nuestros pensamientos, va a tratar de llevarnos constantemente a pensamientos de derrota, a pensamientos de insuficiencia, a pensamientos de mérito, a pensamientos de esfuerzo. Esto no se trata de ello. La adopción que Dios nos ha dado se trata simple y llanamente del amor que Dios nos ha mostrado y que no solo nos ha liberado, sino que a su vez nos ha adoptado, nos ha hecho parte de su familia y a su vez también nos ha dado nombre y herencia juntamente con su Hijo. ¿Cuánto ha costado? Nada. ¿Cuánto te costará más adelante? Nada. Es por eso que estos tiempos del mundo, estos tiempos de la humanidad tienen que saber aprovecharse. Y nos cuesta. A mí me ha costado. Y a veces sé que a cada uno de ustedes también en algún momento le cuesta esta gran verdad en su vida. ¿Sabe? Este espíritu de adopción que se nos muestra en el versículo 15 dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Este espíritu de adopción es una de las grandes verdades que se nos muestran aquí en las Escrituras. En el mundo grecorromano, donde ha sido escrita esta carta y donde los destinatarios sabían exactamente de qué se trataba, era muy importante entender esto. ¿Sabe? En el mundo grecorromano, la adopción significaba de esta manera. Un esclavo era liberado, podía comprar también su libertad o su amo podía otorgarle la libertad a ese esclavo. No solamente lo soltaba, porque recuerde, los esclavos en este momento no eran humanos. Ante la perspectiva de los grecos romanos, no eran humanos, eran cosas. Eran cosas. El amo podía tomar su vida o el amo podía perdonar la vida de esta cosa. Y cuando Pablo está teniendo en mente esto, está hablando de cosas que no sirven, que pueden ser desechables, que puede agarrarse y tomarse otro, que tiene el derecho de quedarse con el hijo que nace del esclavo y tomarlo también como el próximo esclavo de la casa. Pero cuando se le daba libertad, ocurría algo completamente distinto. Esta persona se le cancelaba completamente toda deuda que tenía. Sus deudas eran completamente canceladas. O se había hecho mal, o si había entrado en una deuda financiera, o si había cometido alguna fechoría y había sido vendido en el mercado, era cancelada completamente.
se le daba una nueva identidad. La persona que era liberada se le entregaba una nueva identidad y se le aseguraba completamente contra todo pronóstico que su futuro iba a ser distinto. Entonces, cuando nosotros entendemos esta carta, nos damos cuenta que Dios nos da un nuevo nombre, nos da plenos derechos de ser su hijo y nos asegura a su vez también un futuro glorioso juntamente con su hijo. Es hermoso cuando uno mira esta carta y uno puede darse cuenta, de que no solamente se nos adopta, sino que a su vez también se inaugura una intimidad para con el que nos ha redimido. Esto es inadmisible. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es un esclavo. Y que se genere una intimidad, el amo con el esclavo, esto era inadmisible. Pero en Cristo se inaugura una intimidad entre Dios y nosotros. Versículo 15, en la última parte, dice, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Esta palabra clamar no es solamente pronunciar, es un grito. No es un grito desesperado, sino es un clamor espontáneo de una persona que confía en otra. La figura que se nos muestra cuando el hijo pródigo regresa a casa nos muestra un poco acerca de lo que está sucediendo. El hijo regresa a casa, se le otorgan plenos derechos cuando el padre le dice a los siervos de la casa en cuanto a su hijo que ya es desheredado, que ya avergonzó a la familia, que está fuera de la familia y se le ha otorgado su parte. Cuando él regresa a casa le ponen sortija, le ponen vestido y le ponen sandalias. Este símbolo no es porque él estaba descalzo o estaba zarrapastroso. Este es un símbolo de declararlo a él nuevamente incorporado a la casa y con plenos derechos a gozar todo lo que se goza en casa. Y cuando vemos aquí esta gran realidad, se nos muestra este Dios restaurando una intimidad que se perdió hace siglos y siglos atrás, en el huerto. Ese huerto donde el Dios visitaba a sus criaturas y podía conversar con ellos y ellos podían conversar con él. En el huerto donde al frescor de la tarde podía Dios instruirlos y guiarlos y llevarlos rumbo hacia un mayor conocimiento. Se pierde. Y siglos están intentando agradarle a Dios a través de sus obras. Pero esto nunca satisface. Esto una y otra vez nos vuelve al mismo momento. Y es por eso que en la iniciativa de Dios, Él da esa iniciativa y entrega algo que nos asegura completamente esta intimidad que se restaura. Cuando nosotros conocemos esta palabra Abba, Padre, estamos hablando de una intimidad de alguien que está llamándole a su Padre de una manera muy tierna, muy profunda, muy cercana, y que está corriendo hacia sus brazos y está confiando plenamente en Él. Escuchamos los testimonios. Me admiro de esos testimonios y de cómo Dios no solo ha sostenido a estas personas, sino que también los usa para su gloria y para su nombre. Me gozo en eso. Y cada uno de nosotros tenemos una historia similar, tal vez no, pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Y sabemos que podemos contar con este Padre. Un Padre que puede ser muy afectuoso, que puede ser muy cercano, que puede ser pero muy santo, y que a su vez también, a pesar de nosotros, ser cercano a nuestras propias vidas. Nos gozamos de ello. Así que cuando miramos esta intimidad que se restaura, no es un grito al vacío cuando llegamos a Dios. No hablamos a un juez distante que no podemos hablarle, que no podemos mirarle, sino al contrario. Esta verdad nos dice que clamamos a un Padre cercano. La palabra Abba, usted ya lo debe saber, es trillada ya esta palabra, más que papá, es papito. Es muy cercano. ¿Cómo le dices tú a tu papá si eres joven? Pa, ma.
o papá, o Guegué, no sé cómo tú le dices. ¿Cómo te acercas de manera tan, pero tan íntima a tu padre o a tu madre? No sé cómo te acercas tú de manera tan íntima a él, pero esa es la palabra íntima, profundamente íntima, que se nos otorga en una relación que se restaura con nuestro Padre. Una relación que ha tenido que esperar por siglos y siglos antes de que todos nosotros podamos volver a Él. Aproveche ese tiempo. Si batallas con estos pensamientos de que qué dirá Dios, de que qué dirá, querrá, no querrá, me seguirá perdonando, me seguirá amando, me seguirá de alguna manera instruyendo, tienes que tener por cierto que sí. Que no se trata de tus méritos, que no se trata de tu esfuerzo, que no se trata de tu autoestima, no se trata de todo lo que tú puedes dar, se trata de lo que Él ha hecho. Y esto nos da un enorme valor delante de sus ojos por su Hijo. Imagínate que si esto dependiese de nosotros, ¿cuánto tiempo estaría salvo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una hora? ¿Por cuánto tiempo si se tratara de nosotros la intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo permaneceríamos salvos a sus ojos? ¿Te has puesto a pensar? Yo no sé si duraría mucho tiempo. Soy pecador. Y si se trata de mí, definitivamente hace mucho rato hubiera echado y hubiera arruinado mi relación con Dios. Pero se trata de Él. Y esta intimidad es muy hermosa porque a su vez también nos da la plena certeza que esta adopción no depende de nuestras emociones, no depende de las circunstancias y no depende de nuestros éxitos ministeriales. Depende simple y llanamente de esa gran verdad. Así que, hermanos míos, cuando nosotros entendemos esta verdad, tenemos que gozarnos. Es una noche no solamente para contar las maravillas de lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Es una noche en la que nosotros damos testimonio de su amor, damos testimonio de su provisión, damos testimonio de su protección, damos testimonio de su instrucción, de su disciplina, ¿por qué no decirlo también? Damos testimonio de un sinnúmero de cosas que puede hacer un padre terrenal, aunque de manera imperfecta. Pero el testimonio que nosotros damos es el testimonio de un Dios perfecto, un Padre perfecto, cercano, que aunque a veces no estamos entendiendo alguna de estas cosas, todas las está haciendo con una excelente sabiduría. Así que gócese, disfrute este Señor. ¿Sabe? Para ir culminando esta enseñanza, no solamente hemos sido hechos hijos. ¿Qué más nos dice el texto? ¿Han abierto su Biblia o no han abierto? Ahí está la hermana, han abierto su Biblia. ¿Qué dice el versículo 17? Algunos su Biblia ya se ha bloqueado. Vuélvanla a desbloquear, por favor. ¿Qué dice su Biblia en el versículo 17? ¿Y si, cómo? Herederos. ¿De qué depende esa herencia? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 17. El versículo 17 dice, veamos todo esto, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto en el camino, hermanos y hermanas. Este es un alto en el camino donde tenemos que revitalizarnos en una relación. ¿Por qué? Porque a veces estamos esperando que como hijos de Dios no nos suceda nada malo. Porque estamos pensando que un hijo de Dios no se enferma. Porque estamos pensando que a un hijo de Dios los ladrones no entran a su casa. Dios nos libra de muchas cosas. Pero tanto para justos como para injustos, tanto para los sabios, para como el que construye sobre la arena, el necio, o el que construye sobre la roca, el sabio, las corrientes, los vientos, las lluvias chocan contra su casa. ¿Eso qué significa? Que sí van a haber algunas adversidades a nuestras vidas,
que es una realidad para todos nosotros. Y tenemos que entender esta gran realidad. Al ser adoptados como hijos, a su vez también se nos ha declarado coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que su Hijo ha heredado, ahora también es nuestro. Por eso es que Pablo, cuando hablaba acerca de esta realidad, decía y terminaba con una frase: todo es vuestro. Todo es vuestro. Pero hay una connotación muy importante ahí para todos aquellos los herederos. ¿Sabes cuál es esa connotación? Sufrimiento. Sufrimiento. Esto es lo que no es famoso en la vida cristiana. Es bonito hablar de su amor, de emocionarme. Es bonito decir cuán bonito es el Padre, todo lo que has hecho. Pero en el momento del sufrimiento, a veces, lastimosamente, nos achicamos, nos asustamos, nos hacemos quebradizos. Pero es parte de nuestra preparación, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro cobro de herencia el sufrir juntamente con Cristo. Por tanto, la herencia está asegurada, el sufrimiento también está asegurado. Pero ¿por qué tenemos que gozarnos? Porque tenemos a un papá completamente cercano a nuestro lado, que no solamente nos ha adoptado, sino que a su vez también nos cuida, nos protege, nos instruye, nos libra. Y en medio de ese sufrimiento, ese Dios estará con nosotros, ese Padre estará con nosotros y guardará nuestras vidas hasta el fin de estos tiempos. Así que con plena certeza, hermanos míos, no solamente celebremos este momento con algarabía, con gozo de todo lo que Dios ha hecho. Nos gozamos por los niños, nos gozamos por las iglesias hijas, nos gozamos por los movilizadores, nos gozamos por los músicos, nos gozamos por las diferentes formas en las que Dios usa comunicación, editorial, escuela de siervos, varón de Dios. Nos gozamos por todo ello. Nos gozamos por los jóvenes que se levantan, por los que defienden su fe en sus estudios, en sus universidades, los que son luz en sus trabajos. Nos gozamos de todo ello. Es un gozo hermoso, pero sobre todas las cosas nos tenemos que gozar de que ese Dios nos ha libertado, nos ha adoptado, nos ha dado nombre y nos asegura un futuro promisorio. Amén. Esa es la verdad. Y para situarnos bien y culminar bien, es un buen tiempo también para hablar y llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estamos. Es un momento para revisarnos, es un momento para interiorizar en nuestros pensamientos, revisar en nuestros adentros, y si hay que arreglar las cuentas con el Señor, hay que hacerlo. Y si nos ha faltado un compromiso con Él, hay que renovarlo. Y si nos ha faltado tal vez mayor confianza, mayor conocimiento, una mayor santidad en nuestras vidas, hay que renovarlas. Y hay que disipar cada día más esas telarañas donde se nos parece vender que ese Dios que nos ha adoptado es un Dios lejano. Nunca más Dios lejano. Es un papá cercano. Así que, amada hermana, amado hermano, si estás en amargura en tu corazón, si tienes algo contra tu hermano, si tienes algo contra tu hermana, porque no creo que tengan algo contra mí, ¿no? Ya esa sonrisa me hace pensar que muchos de los que son sonreídos tienen algo contra mí. Felizmente aquí hay cámaras y estamos filmando. Ya después uno a uno pasaremos. Pero es en la familia donde ocurre un sinnúmero de divergencias, de malos entendidos. Es en la familia, y no hablo de la familia de Dios, el núcleo más cercano donde muchas veces no nos completamos. A veces no nos aceptamos o a veces no nos perdonamos. Pero somos una iglesia que crece, que tiene conocimiento. Y desperdiciar el conocimiento es desperdiciar la oportunidad de acercarnos a Dios más
mucho más continuamente, más profundamente. Así que culminemos este tiempo, culminemos este momento dándole unos minutos a ustedes. Hable con Dios, revise ahí para sus adentros y busque usted ahí. No se invente nada. Busque usted por ahí si hay algo que usted tiene que arreglar con su padre. Si hay algo que usted tiene que perdonar, es un buen momento para perdonar. Si hay algo que usted tiene que restaurar, hágalo. No se aferre a lo malo. No se aferre a las tinieblas. Venga a la luz. Venga a la luz. Y si tiene que hacerlo, batalle con esto. Bajamos nuestros rostros un momento y hablemos con el Señor. Culminaré orando en este tiempo.